trámite, la presente reunión es a los fines de dar trámite a las pruebas orales del concurso que se tramita por expediente 7453 del 2018 para el concurso de un cargo de profesor titular con dedicación simple para la asignatura Derecho Societario. Encontrándose presentes los miembros del jurado, doctor López Herrera, doctor Nissen y doctor Dubois, le comunico al jurado que está en espera el postulante Martín Abdala y le damos ingreso al mismo. Muy bien. Adelante. Doctor Martín Abdala, buen día. No se lo está escuchando, doctor. Ahora sí, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Buen día, doctor. Hola Eduardo, gusto de verte. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Espero que estés preparado, Martín. Sí, cuesta prepararse para semejante nivel de receptores, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Dale. Aparte, casi nada conocer el tema que ha tocado vos. Sí, es un tema muy lindo. Es muy lindo, muy divertido. Cuando el jurado lo cree conveniente, pueden iniciar ya parte administrativa. Que pasemos la metodología. ¿Cuánto tiempo de exposición y luego cuánto tiempo de intervención del jurado hay? En el tiempo de exposición está establecido el mínimo que da la reglamentación, que es de 45 minutos, y Bien. con respecto a la entrevista, queda a criterio del jurado. Eso no hay un tiempo. Perfecto. Gracias. No, por favor, nada. Antes que nada, mi disculpa, lo veía solamente en pantalla a Eduardo, ahora lo veo también a Edgardo y Ricardo y los saludo a ambos. Buenos días, Eduardo y Ricardo. Buen día. Acá, compartir con ustedes. Perdón que la omisión, pero no los tenía en pantalla. Bueno, ¿comienzo? Sí, adelante. Bueno, muy bien. El tema que vamos a abordar en esta exposición es el de la sindicación de acciones y los pactos de accionistas. El punto de partida va a ser advertir la existencia en nuestro ordenamiento jurídico societario y también en la mayoría de los estatutos y contratos societarios que se celebran en Argentina, la existencia, decía, de ciertas orfandades y omisiones. La ley societaria y los estatutos regulan de forma prolija y medulosa las relaciones que existen entre las sociedades y los socios. También regulan adecuadamente las relaciones entre los órganos de la sociedad entre sí y se dedican también a las cuestiones vinculadas a las relaciones entre esos órganos societarios y los propios socios. Sin embargo, tanto en el ordenamiento jurídico societario cuanto en la mayoría de los estatutos que se celebran, hay muchas cosas que se dejan de lado. Y muchas veces esas cosas que se dejan de lado son cuestiones neurálgicas y que por diversos factores son soslayados. Neurálgicas porque la vida de la sociedad muchas veces depende de esas cuestiones que son dejadas de lado por el estatuto y por el ordenamiento jurídico. Se podría hacer un decálogo de distintas omisiones y orfandades, y podemos también intentar sistematizarlos y agruparlos en tres grandes grupos que nos permita pensar, o por lo menos entender de qué estamos hablando. En un primer grupo, yo propondría poner todas aquellas regulaciones que tienen que ver con las relaciones de los socios entre sí. Es muy poco lo que dice la ley y casi nada lo que dicen los estatutos en cuanto a las relaciones entre los socios. Y sin embargo, son cuestiones que muchas veces hacen a la sustentabilidad de la empresa. Los estatutos tampoco se detienen mucho en las relaciones con los socios y dejan de lado cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo el abordaje de los temas económicos, si los socios van a trabajar o no en la empresa,
si cómo van a ser los retiros a cuenta, si cómo va a ser la política de reserva, si cómo van a enfrentarse las contingencias personales como un casamiento, un divorcio, la enfermedad, la propia muerte. Tampoco se prevén cuestiones que tienen que ver con quién y cómo va a hacer las cosas en la sociedad, o sea, quién va a conducir la empresa, cómo van a participar los distintos socios en esa empresa, procedimientos empresariales. Y también hay ciertas cuestiones que son ese es un primer sector de cosas que deberían ser reguladas y no son reguladas ni en el estatuto, ni tampoco son reguladas en la ley. Un segundo grupo tiene que ver con la solución de los problemas, la solución de los inconvenientes que pueda haber en la vida de una sociedad. Tanto el ordenamiento jurídico como la mayoría de los estatutos confían y se abandonan a lo que se denomina la regla de la mayoría, como el único procedimiento para zanjar las diferencias societarias. Esta regla de la mayoría, que en definitiva dice, veamos cuántos son los votos que tiene cada uno, y el que tenga la mayoría de los votos va a tomar las determinaciones que sean necesarias tomar en aquellas cuestiones discutidas. Tiene un profundo sentido democrático, si se quiere, pero obviamente absolutamente insuficiente para garantizar el funcionamiento de una empresa. Sabemos que esa manera de obtener o de solucionar las diferencias no es muy eficiente. Cuando no se logran consensos y se recurre a votar y a levantar la mano, y como consecuencia de ello se divide la sociedad en un sector de lo que serían los socios ganadores, que muchas veces están jactanciosos de su triunfo, y esa jactancia los lleva de cabeza hacia una actitud de abuso del poder, caen en un cesarismo en donde dice, bueno, ahora mandamos nosotros porque tenemos las sociedades, porque tenemos la mayoría, y como contracara tampoco es menor lo que ocurre con los perdidosos, porque los perdidosos quedan resentidos y muchas veces toman ciertas determinaciones que afectan a la sociedad porque bloquean ciertas decisiones. Lo peor, caen en la judicialización de las cuestiones societarias justamente porque no están conformes con la solución que les ha dado al problema la regla de la mayoría. Es el segundo grupo. Y el tercer grupo de cosas que no están previstas en el estatuto y que tampoco están previstas adecuadamente en la mayoría de los estatutos societarios. El tercer grupo, decía, refiere a ciertos acuerdos implícitos, ciertas cosas que no aparecen en el contrato. Un tratadista tucumano, López de Zavalía, enseñaba que siempre hay en los contratos una causa fuente que está recóndita, que la tienen en su interior cada uno de los contratantes y que no tienen por qué exteriorizarla ni consignarla en el contrato, la pueden mantener eternamente en su fuero íntimo y decir yo contraté por tal razón y no le voy a contar a nadie por qué contraté. Bueno, esto también ocurre en el contrato societario. En el contrato societario quienes van a celebrar este tipo de convención pueden tener una serie de cuestiones íntimas o también pactos privados, con lo cual puede ocurrir, y de hecho ocurre con frecuencia, que el estatuto no refleje lo que realmente han acordado los socios. Por ejemplo, el contrato social muchas veces prevé un aporte de capital económico que se lo hace solamente para cumplir con la formalidad, pero los socios verdaderamente pactaron otra cosa, y ese pacto, esa otra cosa pactada muchas veces está en el aire. O sea, hay una serie de acuerdos implícitos que tienen que ver sobre qué tareas van a realizar los socios, qué garantías van a dar, si van a trabajar con exclusividad o no, si no van a trabajar, si van a tener alguna vinculación con el day to do, con el to do de la empresa diario o no. Todas esas cuestiones son acuerdos implícitos que muchas veces no están en el contrato societario y que son un semillero de problemas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las causas por las que ocurre estas deficiencias señaladas, que son muchas, tienen que ver en que nuestra ley societaria
está a mitad de camino, hay muchas cuestiones que no han sido reguladas adecuadamente, y tienen que ver también que los estatutos que se celebran en Argentina muchas veces no son abarcativos de todas estas cuestiones, o porque no hay conciencia en los operadores jurídicos o en los fundadores de la sociedad sobre la real necesidad de prever este tipo de cuestiones, o porque se celebran contratos societarios sin el asesoramiento profesional adecuado, o porque se busca reducir los costos. Muchas veces la urgencia por firmar el contrato y alcanzar la personalidad jurídica lleva a tomar este tipo de decisiones, muchas veces porque se adoptan modelos generalizados y se intenta no tener ningún tipo de observación del órgano de contralor. Todo este tipo de circunstancias son las causas que en definitiva llevan a que muchas veces los estatutos no resuelven los problemas que acabamos de mencionar. En la práctica societaria aparecen algunas formas de enfrentar estas omisiones. Y una de las formas por excelencia para hacerlo es el título de esta exposición, que son los convenios o los acuerdos entre los socios. Se tratan de convenios paralelos que reglamentan cuestiones que no figuran en los estatutos, que no son abordadas en el ordenamiento jurídico societario, o que se pretende y se intenta legislar y abordar de una manera diferente. Son muchas las opciones, infinitas las cantidades de estipulaciones que se pueden tener al respecto, dependen de la imaginación del autor y del negocio del que se traten. Estos convenios societarios se encuentran al margen de la sociedad, están en paralelo al contrato societario o al estatuto, y por ello se los llaman convenios extrasocietarios o parasocietarios. La utilidad de estos pactos entre los socios es indiscutida, porque sirve para regular la relación de los accionistas, no aspira a regular las relaciones con la sociedad, pero sí son un elemento muy valioso para el gobierno y funcionamiento, y aunque en una primera aproximación puede parecer que solamente beneficia a la mayoría societaria, en muchos casos beneficia mucho también a la minoría. ¿Por qué? Porque logra que la minoría tenga esa dispersión más acotada y que se unifiquen los criterios, mejore la participación y genera grupos de oposición que puedan, en definitiva, activamente hacer oír su voz en el ámbito societario. Hay diferentes tipos de pactos entre socios. Los pactos entre socios representan un género, y por bajo de ese género hay dos especies que son los más importantes. Esto no significa que no haya otro, pero básicamente son dos los tipos de pactos de socios que son los más representativos. Por un lado, los protocolos de la empresa familiar, y por otro lado, el pacto de sindicación de acciones. El protocolo de la empresa familiar es un contrato que se celebra por los socios de una empresa familiar y que tiene la particularidad que incluye también a aquellos familiares que, si bien hoy no son socios, pueden llegar a serlo en cualquier momento. Estos protocolos reglamentan no solo cuestiones societarias, sino mucho más. Reglamentan cuestiones vinculadas con la familia, con la empresa, con la propiedad. Muchas veces se abocan en la regulación de cómo se van a crear los órganos de la empresa, cómo profesionalizarla, cómo lograr que trabajen, en los casos en que se decidan que lo hagan, los distintos miembros de la familia en la empresa, cómo se van a incorporar las nuevas generaciones, cómo se van a repartir los dividendos, cómo se van a utilizar los fondos de la sociedad. Este protocolo de la empresa familiar es asimilable al pacto de sindicación de acciones, repetimos e insistimos con el concepto, son dos especies de un mismo género, pero difiere porque es más amplio, ya que comprende aspectos familiares y también aspectos morales y culturales, es mucho más fuerte por su causa y porque normalmente es un requisito sine qua non que sea unánime, tiene un valor que trasciende lo jurídico porque son también una ley moral y una ley familiar, y es también
institucional, porque muchas veces se traduce y repercute y genera estatutos, reglamentos, usufructos, fideicomisos, testamentos. Sin duda permiten un mayor funcionamiento social y disminuyen los conflictos. Cuando más regulan estos protocolos de familia las cuestiones que pueden aparecer en la empresa familiar, menos posibilidades hay de que haya discrepancias o problemas posteriores. Prevén normalmente cláusulas de prevención, detección, gestión y resolución de los conflictos, y obviamente son pactos que cuanto más pronto se hacen, mucho mejor. Lo óptimo sería hacerlo al comienzo de la vida de la sociedad, pero también se lo puede hacer más adelante, aunque obviamente puede estar mucho más contaminada su redacción cuando ya hay un clima enrarecido por un conflicto societario o por algún tipo de problema, pero muchas veces sirven también para superarlo. Y dentro de ese género de los pactos societarios, además de este que acabamos de analizar, que es muy importante, pero que no es el más difundido, me refiero al protocolo de la empresa familiar, la segunda especie, que es por ahí el que más va a ocupar nuestra atención hoy, es el pacto de sindicación de acciones. De nuevo, se trata de una especie del género, del contrato en particular entre los socios. Sus antecedentes se remontan a tiempos pretéritos, ya se lo utilizaba en la Edad Media. Se localiza su aparición en el trust anglosajón. El trust anglosajón ha sido la fuente de instituciones muy utilizadas en todos los ordenamientos jurídicos occidentales. A partir de ahí nacieron el fideicomiso y también la sindicación de acciones, porque el Bow Trust es en definitiva la matriz originaria de esta idea, que es reunir a los socios y decir, bueno, vamos a hacer un pacto de sindicación que va a ser una herramienta que nos va a permitir anticipar el resultado de las decisiones societarias. Obviamente que cuando se celebra este tipo de acuerdos se influye en el comportamiento de los socios, porque empiezan a tener una congruencia entre los intereses del grupo que forma el sindicato con el interés que en definitiva tenía la empresa. Influyen este tipo de acuerdos mucho en la vida de una sociedad y resguardan el interés muchas veces de la mayoría, pero también en muchas ocasiones el de la minoría. Esta institución en nuestro país no tuvo una regulación, sino solo una mención tangencial. O sea, el derecho argentino no ha abordado la temática y diría yo que ha perdido reiteradas veces la oportunidad de legislar adecuadamente un tema tan importante como son, o dos temas tan importantes como son los pactos de familias y los pactos de sindicación de socios, o como el género, el tema de los acuerdos entre accionistas. La regulación, si se quiere, más que regulación, la mención que hace al derecho argentino es tangencial. Hay una ley de reforma del Estado que preveía que cuando se le entregaban a los empleados de las empresas privatizadas acciones, se formaba una sindicación para que esos empleados pudieran ejercer los pactos políticos hasta tanto se desprendieran de esa participación accionaria que habían recibido. La ley del mercado de capitales, aunque en realidad el decreto de transparencia de la oferta pública, que es su antecedente, que es el decreto 677 del 01, que es muy conocido porque fue un decreto que revolucionó el mercado de capitales argentino, lo preveía estos pactos, pero de una forma tangencial, como una mención a la obligación de información que tienen las sociedades cotizantes, que tenían el deber de comunicarle a la Comisión Nacional de Valores cuando se habían o cuando se hubieran celebrado pactos de accionistas. O sea, no se los regulaba, pero se mencionaba que existían, o sea, se reconocía su existencia. El anteproyecto de reforma del año 2005 de la ley de societaria, de la ley de sociedades comerciales en ese momento, los reguló, los previó y los reguló, pero lamentablemente cuando se reformó el Código Civil y cuando apareció la Ley General de Sociedades, como lo dije, se perdió la oportunidad de hacer una regulación más comprensiva y más profunda. El nuevo Código Civil
refiere en un artículo que un sector de la doctrina, que es el 1442, que hay un sector de la doctrina dice que ahí está la legislación. Bueno, se lo puede incluir ahí, no suma mucho su inclusión, son contratos que tienen más que ver con la colaboración, la organización y participativo, y se caracterizan porque tienen una comunidad de fin, que es cierto que existe en los contratos de sindicación de acciones. Pero no suma mucho porque el régimen general es similar al régimen previsto para este tipo de contrato, en donde hay libertad de formas y contenidos y producen efectos entre las partes. Con lo cual, llegamos a la conclusión que en el derecho argentino este tipo de acuerdos no está adecuadamente regulado, lo cual no significa que no se celebren o no se puedan celebrar, y de hecho, desde el año 1982, en donde se dictó el fallo jurisprudencial señero en este asunto, que es el fallo Sánchez contra Banco de Patagonia, la jurisprudencia y la doctrina los acepta, pero por supuesto sería muy conveniente una adecuada regulación para reducir o hacer cesar ciertas cuestiones que están en un ámbito de incertidumbre. En líneas generales, el trabajo doctrinario ha permitido clasificar estos pactos de sindicación de acciones. Una primera clasificación puede tener que ver con el aspecto subjetivo. Son acuerdos o contratos que pueden celebrarse entre los socios de una sociedad, pueden ser unánimes o no, pueden ser todos los socios o un grupo de socios, puede ser también celebrados entre algunos socios con administradores societarios o entre algunos socios con terceros, puede haber también pacto de sindicación de acciones entre los socios y la propia sociedad, aunque ahí hay un sector de la doctrina que hace algunas reflexiones en contra de esa posibilidad. Una segunda clasificación le pone énfasis en la finalidad, y esta es más interesante porque nos acerca a la utilización práctica de este tipo de acuerdos o pactos de sindicación de acciones. Si nosotros dividimos los pactos de acuerdo a su finalidad, podemos hacer dos grandes clasificaciones, que son los pactos de mando o de voto y los pactos de defensa o bloqueo. En el pacto de mando o de voto, lo que se hace es, se acuerda la forma en que los socios van a votar en la asamblea. El contrato impone una forma de votar o un procedimiento para tomar decisiones en el sindicato que luego se va a tener que trasladar a la asamblea. O sea que en este contexto se utiliza el voto para alcanzar, para conservar o para aumentar las mayorías, con lo cual el voto se convierte en un instrumento, se transforma en un foco de poder, es un instrumento para controlar el órgano de gobierno societario y a través de él para controlar el órgano de administración societaria. El segundo grupo son aquellos acuerdos que tienen que ver con la defensa o el bloqueo y tienen sobre todo énfasis en lo que son restricciones a la transmisibilidad de las acciones. ¿Qué es lo que buscan? Limitar o condicionar la transmisibilidad de las acciones. ¿Para qué? Para preservar el elenco social durante un tiempo determinado y que ese elenco no se modifique. Muchas veces se producen pactos que combinan ambas situaciones. De hecho, se dice que los pactos de mando o de voto necesitan, para poder ser efectivos, también que haya pactos de defensa o bloqueo, es decir, que se prevean restricciones a la transmisibilidad de las acciones porque de otra forma no serían eficientes. ¿Cómo instrumentamos? ¿Dónde se plasma este tipo de acuerdo? Se lo puede instrumentar y plasmar dentro o fuera del estatuto. Muchas veces se lo hace afuera del estatuto. ¿Por qué? Bueno, puede haber razones de privacidad o de confidencialidad, puede haber imposibilidad legal, porque se quiera poner cosas que quizás no sea conveniente poner en el estatuto, o quizás se quiera poner cláusulas y obligaciones que no vayan de la mano con los criterios de la autoridad de contralor, con lo cual si lo ponemos en el estatuto vamos a chocar contra una pared cuando pidamos la inscripción de la sociedad. ¿Y cómo concretamos operativamente este pacto de sindicación? Bueno, la posibilidad
para esta concreción de los pactos de sindicación de acciones es muy amplia. Se puede hacer un contrato de accionistas que prevea que el propio socio que está sindicado, que hizo ese acuerdo de sindicación, va a votar. Se puede avanzar un paso y obligar a ese socio que, además de firmar el contrato, otorgue un poder que puede ser revocable o irrevocable para que sea un tercero el que ejerce el voto. Se puede dar un paso más alto y transferir las acciones a un fideicomiso o a una sociedad holding. Y en este caso ya no va a votar el socio, va a votar el fiduciario o el representante de la sociedad. Se puede recurrir también a la separación entre el usufructo y la nuda propiedad, con las consecuencias que vamos a tener en el ejercicio del voto. En todos los casos, el mismo sindicato puede decidirlo en el propio contrato o en un momento posterior cómo se va a votar. Y también pasa con frecuencia que cuando se hace este tipo de acuerdos societarios, se crean órganos internos como una asamblea de sindicados o como un comité ejecutivo para que decida la manera, la forma que se va a emitir el voto. Si nosotros tuviéramos que hacer una caracterización de este tipo de contratos, podríamos sostener que los mismos son contratos plurilaterales, aunque nada impide que sean solamente dos los participantes, con lo cual pueden ser bilaterales, pero normalmente son plurilaterales. Son contratos parasociales o extrasociales o parasocietarios porque van paralelo a otro contrato que es el contrato societario. Van al lado, caminan y recorren el camino de la sociedad. Pero son accesorios a ese tipo de contrato porque subordinan la existencia a la existencia de la sociedad. Si no existiera una sociedad, o si no habría, si alguno de los contratantes no fuera socio, estos pactos carecerían de objeto. Esta afirmación es relativa porque sí se puede hacer un convenio de sindicación de acciones aun cuando la sociedad no exista, y obviamente va a estar condicionado y su ejecución va a estar sujeta a una condición suspensiva, que es que finalmente la sociedad exista, y también se puede hacer un convenio o un pacto de sindicación sin que alguno de los socios fuera socio, porque quizás en el futuro llegue a serlo, y obvio que va a ser eso una condición suspensiva, y la ejecución de las obligaciones emergentes del contrato solo aparecerán en ese momento. Es un contrato consensual, nace del consentimiento, no por un imperativo legal. Es un contrato atípico e innominado, porque aun cuando un sector de la doctrina diga que se lo podría poner dentro de los contratos que menciona el 1442 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay una coincidencia en que realmente este tipo de contratos es atípico, no está claramente determinado y que de ley referenda sería muy importante que haya una regulación adecuada. Y acá hay un punto que es muy interesante, que es la afirmación de un sector de la doctrina que dice que este tipo de contratos son intuito personae, es decir, que son convenios o pactos que se han celebrado atendiendo a las condiciones personales de los contratantes. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en sostener esta afirmación, porque el impacto o la repercusión no querida que tiene afirmar que la naturaleza jurídica de este contrato es de un contrato intuito personae, la consecuencia, decía, que va a tener eso es que la transmisión, sea por acto entre vivo o mortis causa, de los derechos y de las obligaciones de ese contrato va a estar colocada bajo un signo de preguntas. Hay un sector de la doctrina que dice estos contratos, cuando muere el sindicado, las obligaciones y los derechos que surgen de este contrato no se transmiten a sus herederos, justamente por su característica de ser intuito personae. El argumento de este sector de la doctrina es que no se puede forzar a los herederos a ir a un pacto de sindicación que ha hecho ciertos acuerdos que tienen que ver con la persona del accionista y que por lo tanto no van a continuar luego de fallecido el accionista. En lo personal, a mí me da la sensación de que esa tesis es muy débil. Yo entiendo que, en definitiva,
este contrato no es un contrato intuito personae, que es perfectamente posible ceder el contrato o hacer una cesión de la posición contractual y que también se transmite mortis causa. Que en definitiva todos los derechos que existe o que tiene el socio en una sociedad se transmiten con su muerte a sus herederos. Sería un despropósito reconocer la transmisión de los derechos y obligaciones que tiene un socio y no hacer lo propio con los derechos y obligaciones que tiene el mismo socio, pero de naturaleza parasocietarios porque están establecidos en un contrato diferente. O sea que acá hay una discusión doctrinaria. Yo personalmente me inclino en considerar que no se tratan de contratos intuito personae, que es plenamente posible transmitir la posición contractual, sea mediante un acto intre vivos y también mortis causa a través de una sucesión hereditaria. ¿Son varios estos pactos entre socios? Bueno, la validez de los pactos de sindicación de acciones ha sido muy discutida en la doctrina, pues un sector consideraba que estos pactos eran una especie de engendro y que muchas veces eran nulos. Sostenía esta doctrina que admitir este tipo de contratos desnaturaliza la idea democrática de la sociedad, desvirtúa el funcionamiento de los órganos, propone formar voluntades en un órgano diferente al natural. Se concibe que la sociedad tiene un órgano de gobierno que es la asamblea y que es ahí donde deben formarse las voluntades y no en un lugar diferente como propone un contrato parasocietario como es el de la sindicación de acciones. Hoy esa posición doctrinaria es minoritaria, hay una clara tendencia a reconocer la licitud, la legalidad y la validez de este tipo de contrato. Son cada vez menos los países hostiles. Es verdad que hay algunos países que lo fomentan mucho más que otros. Por ejemplo, el derecho alemán tiene una norma que es el artículo 136 de la Aktiengesellschaft, que no se refiere a ellos en una valoración positiva, pero sí que los prohíbe en los casos en los cuales se obligue al voto impuesto por la propia sociedad o por los administradores societarios. De esa forma, la doctrina alemana dice, si se prohíbe hacer un pacto en la cual se reciba órdenes para votar de la misma sociedad o de los administradores societarios, quiere decir que se permite que se pueda recibir órdenes para votar de los otros socios o de las personas con las cuales se ha firmado o se ha celebrado un contrato de sindicación de acciones. En Europa es admitido por la mayoría de los países. En Argentina, como dijimos, la ley no los prohíbe, incluso los menciona tangencialmente, se respeta su validez y dijimos ya que la jurisprudencia, desde el caso Sánchez del año 1982, los ha admitido. Es cierto que muchas veces la doctrina local condiciona la validez de los pactos a que se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo que no afecten el interés social, que no pongan el orden público societario en juego y que no perjudiquen los derechos de terceros. Yo creo que esos requisitos pueden ser atendibles. Me parece que si un pacto de sindicación de acciones viola el orden público societario, seguramente el pacto en sí va a ser nulo y no es ejecutable un contrato dentro del ordenamiento jurídico argentino si viola el orden público, pero no estoy del todo de acuerdo en que sea necesario que estos contratos no perjudiquen derechos de terceros, porque la expresión perjudicar derechos de terceros es muy amplia y podría interpretarse que si nosotros hacemos un pacto de sindicación de acciones de 3 accionistas que nos va a permitir formar mayorías en una sociedad en donde los otros 2 accionistas van a tener minoría y nos van a permitir tomar control del órgano societario, podría decirse que ese pacto perjudica a terceros, que son los otros socios, y sin embargo yo creo que es plenamente válido. Un segundo aspecto muy importante en lo que refiere a la validez de estos pactos es que en nuestro derecho, el derecho a votar
se quiere mantener incólume. Por eso muchas veces los pactos de sindicación se los critica porque dicen afectan el derecho y la libertad de votar. Nosotros pensamos que en realidad no se vulnera el derecho del accionista. La ley societaria reconoce al socio el derecho de votar en la asamblea y las obligaciones de deliberar, acordar la forma de votar, o si el ejercicio del voto se lo va a hacer de otra manera porque hay un poder irrevocable o por alguna otra cuestión, son cuestiones que en definitiva no significan ni implican perder la libertad del voto. Se conserva el voto y hasta incluso, ya vamos a ver, que es plenamente posible que el socio vote contrario a lo que ha acordado en el pacto de sindicación. Y finalmente también se hizo algún tipo de condicionamiento a este tipo de pactos a una duración determinada. La licitud de estos pactos está o va de la mano con el plazo de duración. Un sector de la doctrina dice, no, acá nosotros vamos a aceptar estos pactos, pero tienen que tener una duración limitada. De hecho, hay países como Brasil que dicen solamente puede tener un plazo máximo de 10 años. Otros países como Italia dicen son 5 años. En realidad, esto es una decisión de política legislativa. Esto es tan válido como una limitación que hace un ordenamiento jurídico al plazo máximo del contrato de locación. En Argentina, durante muchísimos tiempos, las locaciones tenían un plazo máximo establecido, con el nuevo código eso cambió, es política legislativa. El legislador puede decidir si considera prudente o no que los pactos de sindicación tengan un plazo máximo de duración. Hay quienes dicen que es imprescindible que ese plazo no pueda exceder el plazo de duración de la sociedad, lo cual no es del todo cierto, porque bien puede pasar que se renueve el plazo societario. Pero bueno, lo cierto es que el anteproyecto de reforma de la ley societaria del año 2005, que nos permite ver qué es lo que dice un sector muy importante de la doctrina argentina, previó no solamente un plazo de duración, que era de 5 años, renovable otros 5, sino también que cuando se celebren este tipo de acuerdos y se ponga un plazo extenso, se prevea también obligatoriamente un derecho de receso sin causa y que le permita al socio poder, si no está de acuerdo con el pacto de sindicación, ejercer ese derecho de receso. Bien, ¿son oponibles este tipo de contratos y a quién son oponibles? El pacto de sindicación de acciones es claramente, como cualquier otro contrato, oponible entre las partes. La doctrina y la jurisprudencia sostiene que no son oponibles a la sociedad. Ahí hay que hacer una digresión porque puede ocurrir que la propia sociedad participe del pacto de sindicación. Pero la doctrina mayoritaria dice, el pacto es válido entre los socios, pero no es oponible a la sociedad. Y por lo tanto no se le puede pedir a la sociedad ni a sus órganos que la cumplan. La sociedad, si no participó en la celebración del contrato, no forma parte de él y se aplica la materia contractual y la máxima res inter alios acta. O sea, solamente va a ser oponible a quienes han celebrado ese contrato. Se discute también si ese pacto puede ser oponible a terceros. Y hay algunos casos en donde se ha intentado lograr esa oponibilidad a terceros, inscribiendo esos pactos en el libro de registro de accionistas. Hay un caso emblemático de jurisprudencia, que es el caso Warrockiers, que resolvió que esa anotación que se puede hacer en el libro del accionista no tiene las características de publicidad registral que requiere nuestro ordenamiento jurídico, porque no es pública y que por lo tanto no puede ser consultada libremente por tercero y por ello no puede ser ni puede tener un efecto vinculante. Vinculado a eso, o relacionado con eso, es muy importante tener en cuenta que si el pacto es firmado por todos los socios, bien puede ser considerado una modificación no inscripta, en cuyo caso podría llegar a ser oponible a la sociedad y a los socios conforme al artículo 12 de la Ley General de Sociedades. Con lo cual, ahí hay un tema muy importante. Cuando los pactos estos
son celebrados por la totalidad de los accionistas, pueden convertirse o pueden considerarse, en definitiva, en una modificación no inscripta, también por una máxima contractual que dice que los contratos son lo que son y no lo que los pactos dicen que son. Entonces, bien puede ocurrir que lo que los socios llaman un pacto de sindicación de acciones sea en realidad una modificación del contrato societario. Vamos ahora a un punto sumamente interesante que refiere a las consecuencias del incumplimiento. Les ruego por favor que me indiquen cuando termine el tiempo, porque yo había puesto un reloj, pero se me apagó el reloj, así que no estoy seguro cuánto tiempo falta, pero creo que están más o menos dentro de lo que habíamos establecido. Decía, tema muy importante, consecuencias del incumplimiento. ¿Qué pasa cuando uno o varios de los socios que ha celebrado el contrato de sindicación de acciones no cumple? Bueno, acá nosotros vamos a tener que recurrir a la teoría general de las obligaciones y a la teoría general de la responsabilidad civil. Primero, la teoría general de las obligaciones. Si el socio no cumple, vamos a tener una situación de demora, vamos a tener una situación de mora, o vamos a tener una situación de incumplimiento, que son cuestiones que están perfectamente abordadas y resueltas por la teoría general de las obligaciones. De esta, la que más nos parece interesante, obviamente, es el incumplimiento, porque cuando se produce el incumplimiento definitivo, vamos a tener una consecuencia ulterior, y ahí empieza ya la teoría general de la responsabilidad civil. Recordemos la máxima de Rudolf von Jhering, que decía que la responsabilidad sigue a la obligación como su sombra. Y en definitiva, lo que enseñaba el maestro alemán es que en todos los contratos surgen obligaciones que cuando no son adecuadamente satisfechas, fenecen, desaparecen y le dan lugar a una nueva obligatio diferente a la anterior, que consiste en el pago de una indemnización. Si un socio incumple el pacto de sindicación de acciones, la consecuencia de ese incumplimiento definitivo, no estamos hablando de mora, no estamos hablando de demora, estamos hablando de incumplimiento definitivo, la consecuencia de ese incumplimiento definitivo va a ser el nacimiento de una nueva obligación, que es una obligación resarcitoria o reparatoria, en donde el socio incumple va a tener que reparar los daños que ese incumplimiento ha provocado. En la mayoría de los pactos de sindicación de acciones se prevén cláusulas penales que permiten cuantificar el daño. Entonces, preestablecen de esa manera, si no me cumplís con este pacto, tendrás que pagar una indemnización y pagar una X cantidad de pesos o una X cantidad de dólares. Ahora bien, si no se pactó nada, se aplica la teoría general de la responsabilidad. Y aplicando la teoría general de la responsabilidad, los socios perjudicados tendrán que demostrar la cuantía de su perjuicio y reclamar las indemnizaciones correspondientes. También se aplica la teoría general de la responsabilidad para una cuestión que la doctrina lo aborda en cierto modo muy superficialmente. La doctrina dice, ojo, cuando uno de los socios no vota como el sindicato, pero no lo hace no porque no quiera, sino porque no quiere violar el interés de la sociedad, en ese caso no va a haber responsabilidad. Bueno, pues bien, la teoría general de la responsabilidad prevé situaciones en las cuales la persona puede demostrar que su actuación no fue antijurídica o que su comportamiento está justificado. Y obviamente, si la ley societaria le dice a los socios que en los casos en que tengan intereses contrarios a la sociedad tienen que abstenerse de votar, si un pacto de sindicación de acciones los obliga a votar cuando en realidad eso contrariaría lo que dice el ordenamiento jurídico societario, está en su derecho de no hacerlo y cuando se le haga un reclamo indemnizatorio decir, no, yo tengo una causa de justificación que deriva de la teoría de la responsabilidad, que está dado justamente en esta circunstancia que va a hacer que mi conducta no pueda ser considerada antijurídica, con lo cual, no siendo antijurídica la conducta, no va a existir uno de los presupuestos
básicos para que se pueda concretar la imputación de responsabilidad. Hay otro tema que es muy interesante, y ya estamos cerca del cierre, que es el tema de la ejecución forzada del pacto de sindicación. Porque muchas veces ocurre que el pacto de sindicación dispara un primer incumplimiento de los socios, que puede no estar justificado, y los socios perjudicados pueden decir, che, ojo que acá este señor me está incumpliendo. Pero también puede ocurrir que ese primer incumplimiento nos haga ver con anticipación que posteriormente habrá otros incumplimientos, porque el socio seguirá con ese temperamento, lo acordado en el contrato o en el pacto de sindicación de acciones. En ese caso, en donde nosotros podemos separar un incumplimiento que ya ocurrió, porque el socio fue a la asamblea y votó distinto a lo que se había comprometido a votar en el pacto de sindicación, y podemos distinguir esa circunstancia con otra que refiere a un caso en donde nosotros advertimos que el socio va a incumplir en el futuro. En ese caso, hay un desarrollo doctrinario y jurisprudencial muy interesante, que es, en definitiva, la aplicación de la doctrina de la prevención del daño que surge en el derecho de las obligaciones moderno, y que dice, en definitiva, que en ciertos casos los jueces pueden dictar medidas cautelares de tutela anticipatoria para evitar el daño dentro de esa dinámica de protección del daño. Y hay fallos, sobre todo en el derecho español, sumamente interesante, en donde los jueces, advertidos de la posición que ha tomado uno de los socios de violación de los compromisos asumidos en un pacto de sindicación, dicta medidas cautelares que son anticipatorias de la tutela por la doctrina de la protección del daño y le impiden al socio poder volver a ir a una asamblea y votar en contra de lo que él mismo se había comprometido. O sea, en vez de dejarlo que el socio vaya e incumpla en la asamblea el pacto de sindicación de acciones, reemplaza la voluntad del socio, por ejemplo, con la de un administrador societario ad hoc, para que vaya y vote de acuerdo a lo que el socio se había comprometido en ese pacto de sindicación. Por supuesto que es este desarrollo es embrionario, está recién en sus comienzos, pero es muy interesante porque le daría a los pactos de sindicación de acciones una exigibilidad un poco más completa, porque la consecuencia del incumplimiento ya no sería el pago de la indemnización, sino la posibilidad de que un juez genere medidas de tutela anticipatoria que modifiquen e impidan que el socio pueda apartarse a las obligaciones asumidas en el contrato originario. Muy bien, llegamos al final. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Gracias, doctora Dala. Bueno, nos dirán cómo seguimos. Bueno, habiendo terminado el doctor Martín Abdala su exposición, el jurado puede proceder a la entrevista del postulante. Muy bien. Si quiere rompo el fuego yo, no sé, los profesores. Sí, no hay problema, doctor. Adelante. Doctor, usted está postulando para sociedades y creo que también para sociedades y títulos, ¿es correcto? No, hubo una modificación en el programa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Antiguamente en la misma materia se dictaba sociedades y también títulos de crédito. Después se modificó la currícula, se sacó los contenidos de título de crédito y se redujo la materia solamente a derecho societario. Hoy la materia, si bien el nombre ha quedado antiguo, por eso aparece en el concurso el nombre antiguo, solamente versa sobre las cuestiones de derecho societario. Bien. La primera pregunta sería, a su juicio, ¿cuáles serían los ejes
básicos del derecho societario, sobre lo que descansa la teoría de las sociedades, la base de la materia. Generalmente los programas son muy extensos y a veces uno no puede darlos todos. Si usted tuviera que elegir ciertos ejes fundamentales, de decir, bueno, es fundamental este aspecto, este otro. Si tuviera que elegir, para hacerlo más fácil a lo mejor o más difícil, los artículos de la ley de sociedades, ¿cuáles son los artículos claves, básicos? En esta divisoria de aguas de la sociedad como contrato o la sociedad como sujeto que organiza la empresa, bueno, un poco nos interesaría o me interesaría a mí conocer a qué le daría más importancia, incluso en un examen, en una evaluación, ¿no? A veces los alumnos tienen esas preguntas que descalifican porque ignoran algo que es básico, o a veces ignoran, no sé, un plazo para una impugnación que uno dice, bueno, esto es más contingente. Esta sería mi inquietud en esta conversación. A ver, yo haría yo trabajé en el armado de lo que es el actual programa de Derecho Societario. Nosotros lo modificamos hace muy poco y dividimos dos ejes mayores y por supuesto luego desarrollamos cada uno de sus ejes. La división es clásica. Nosotros diferenciamos entre aquellas cuestiones que son particulares de cada sociedad, en donde nosotros vemos que el derecho societario ofrece a quienes quieran constituir una sociedad un menú de alternativas como trajes a medida, y en esa parte, que es la segunda parte, se analizan todos los distintos trajes societarios a medida, los distintos tipos de sociedades, y una primera parte en donde se aborda todas las cuestiones generales aplicables a todos los tipos de sociedades, y que en este caso surgen los ejes más importantes sobre la naturaleza jurídica de las sociedades, su historia, cómo comenzaron, la problemática de la personalidad jurídica, que para mí es importantísima porque tiene muchísima repercusión, y las grandes distinciones que hay entre los tipos de sociedades, como por ejemplo las sociedades personales y las sociedades de capital. De nuevo, una vez que esa parte, por supuesto, en esa parte también se analiza todas las cuestiones contractuales, todo lo que tenga que ver con la validez, la forma de los contratos, las soluciones que ofrece el ordenamiento jurídico y los estatutos a los problemas que aparecen, como por ejemplo cuando hay contratos inválidos, contratos nulos, actividad inválida, actividad nula, actividad contraria a derecho. Y en la segunda parte se abordan las cuestiones que tienen que ver con los tipos de sociedades. Y obviamente ahí tenemos tres que son, por una cuestión estadística, las estrellas, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Yo añadiría una cuarta, que es de mucho uso en Tucumán, que es la sociedad anómala, que son las sociedades de la sección cuarta, porque la verdad es que estadísticamente las tres primeras más la cuarta se llevan el porcentaje de casi el 99% de la cantidad de sociedades que hay en nuestro medio. Dentro de estas sociedades también yo veía las estadísticas de la IGJ, se nota claramente que la SRL está bajando en su cantidad y que va subiendo la sociedad por acción simplificada y la sociedad anónima. O sea que esos son los ejes temáticos. Las sociedades periféricas, como las sociedades en comandita simple, las sociedades de capital e industria, no solo no tienen una participación cuantitativa, sino que yo diría que en el derecho societario actual han perdido la importancia, y yo le damos en nuestro programa un lugar muy periférico y muy absolutamente secundario. Estos son los ejes temáticos que nosotros tenemos. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Sí, Del jurado, no sé. Sí. ¿Qué me dice de los temas nuevos en materia de sociedades? ¿Cuáles son los temas que han aparecido en estos últimos 20 años, con la globalización, bueno, con todas las modificaciones del mundo, la posmodernidad, los cambios financieros? ¿Cuál usted
y si los tiene, si los va a enseñar, o cuáles serían para usted los temas. Le doy uno como ejemplo, para ver si salen otros, ¿no? Supongamos las sociedades benéficas, ¿no? O sea, las sociedades cuyo objetivo principal no es el lucro, sino aportar algo a la comunidad, postergando el interés de ganancia del socio por el objeto social, llamémosle, solidario. Para dar un ejemplo, usted podría hacerme un pequeño raconto, los temas que le parece que son los nuevos del derecho societario, y también me gustaría ver cómo los piensa trabajar en el programa. Bueno, nosotros hemos identificado varios tipos societarios y cuestiones o problemáticas societarias nuevas y ya están incorporadas en el programa. A ver, el pacto de sindicación de acciones y el protocolo de familia como dos especies de los pactos entre socios es un tema relativamente moderno, sin una adecuada legislación y que por lo tanto merece su estudio y está incorporado en nuestro programa. También hemos incorporado temas que tienen que ver con las reglas de buen gobierno corporativo. Nosotros tenemos un mercado de capitales subdesarrollado, pero en cualquier momento puede ocurrir que se modifique esa situación y que Argentina vaya hacia un mercado de capitales un poquito más efectivo, pero aún sin ese mercado de capitales, yo creo que todas las cuestiones vinculadas a las reglas de buen gobierno corporativo, que si bien nacen en las sociedades cotizantes, son también extensibles a las otras sociedades como un decálogo de comportamientos y conducta de los administradores societarios. También tenemos como tema nuevo las cuestiones vinculadas con la responsabilidad de los administradores societarios, nuevo entre comillas, porque si bien es un tema remanido, es un tema en donde hay todavía ciertas deficiencias en la legislación que conducen a que haya muchas cuestiones o muchas dudas, y muchas veces ocurre que hay un proceso de decadencia en cuanto al interés de los operadores jurídicos de participar activamente de las sociedades, justamente por las consecuencias y las responsabilidades que lleva o que conlleva ser administradores societarios. También hemos puesto énfasis en los contratos de colaboración empresaria. Se puede decir que tienen un grado de modernidad, aunque ya tienen cierta antigüedad también. Son contratos que se realizan con frecuencia y también lo hemos puesto en nuestro programa. Hay otros temas como, por ejemplo, las sociedades cooperativas, que también en su momento tenían mucha importancia y hoy ha decaído la importancia, pero sigue siendo un tema vigente y se lo sigue enseñando y lo seguimos trabajando en la facultad. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a los doctores. Doctor Herrera, si quiere usted hacerle una pregunta. Bueno, sí, yo primero quiero felicitarlo aquí a Martín por su exposición. Yo cuando son los concursos me pongo en el lugar de un alumno y debo decir que he entendido todo lo que ha dicho. Me ha parecido muy clara su exposición, no del lugar de un profesor, sino de un alumno. Así que, bueno, lo felicito a Martín porque no ha dejado temas sin tratar. Su exposición ha sido muy amena, ha ido punto por punto, no ha tenido ningún tipo de lagunas, ni repeticiones, ni muletillas, ni nada de esas cosas que uno a veces critica a los docentes. Yo en la entrevista le quiero preguntar a Martín sobre algún uso de recursos didácticos. Él, obviamente, por ser esto por internet, la ha hecho muy amena, sin ningún tipo de esas cosas que a veces por ahí lo cansan a uno, el PowerPoint ni nada, pero ¿cómo piensa enseñar la materia? Bueno, no tanto enseñar, sino cómo le está enseñando ya, sobre todo porque el año pasado hemos tenido que dictar todo por internet, es decir, el aula virtual, recursos bibliográficos, por ejemplo, ¿tiene bibliografía ya para el nuevo programa? ¿O los chicos tienen que haber varios libros? ¿Cómo sería eso? Casos prácticos. ¿Se va a enseñar alguna materia, alguna bolilla que no sea por el método tradicional, con un caso práctico que el chico pueda resolver algún tema societario?
¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor Abdala? Bueno, antes que nada, agradecerte, Edgardo, tus palabras y tus consideraciones. Te contesto, este es el primer concurso que yo rindo que no utilizo como punto de partida casos prácticos. Normalmente, en todos los concursos anteriores, yo desarrollaba 4 o 5 casos y hacía el abordaje de la problemática desde el punto de vista dogmático y jurídico a partir de los 4 casos disparadores. En este caso me pareció más conveniente hacerlo de la forma en que lo hice, pero para mí la enseñanza del derecho utilizando el método del caso es muy provechosa y es la que yo utilizo en la mayoría, no en todas las clases que dicto en la materia en la facultad. O sea, partir de un problema y a partir de ese problema colocar al alumno en el rol de abogado, en el rol de juez, en el rol de demandante, en el rol de defensor y hacer una especie de simulacro de cómo resolvería él la problemática que estamos estudiando. Eso no es una idea futura, sino es lo que realmente se hace. Yo siempre utilizo la frase, si vos fueras abogado y va una persona a tu estudio y te pide que hagas un contrato societario, ¿cómo empezarías haciéndolo? Como disparador para explicar y hablar con respecto a las formas del contrato societario. Eso es lo primero. Lo segundo, ese tipo de enseñanza va muy de la mano con una necesaria teatralización y desplazamiento en el aula, que nosotros tenemos las comodidades porque tenemos aulas que son muy propicias para ello, como un aula que es donde da clases en mi comisión, que es un aula en forma de anfiteatro que te permite desplazar y tenés muy buena acústica y lo podés hacer muy bien. Sí. Cuando nosotros en la pandemia comenzamos con esta parálisis del cuadradito de Zoom, las dificultades son enormes y llevar eso a la práctica es muy, muy delicado, con lo cual yo he priorizado la transmisión de los contenidos mínimos y necesarios para poder entender la materia. Ahora volvemos a la presencialidad y volveremos a la modalidad de trabajo acostumbrada, que como digo, insisto, a veces incluso nosotros dentro de la misma aula, sin armar grupos anteriores ni nada, hacemos una suerte de teatralización, propongo una suerte de teatralización en donde le hago una consulta a 1 o 2 alumnos, contestan otros 2 o 3 alumnos y un tercer grupo hace las repercusiones. Eso lo hacíamos con frecuencia, creemos que este año que vuelve la presencialidad lo vamos a volver a hacer. El segundo aspecto en cuanto a la bibliografía, nosotros tenemos ya especificada cuál es, no tenemos ningún libro en especial, nosotros hemos hecho un programa que aborda todos los temas en detalle, analítico, por decirlo de alguna manera, porque no solamente da el título, sino que da incluso el desarrollo de cuál es la problemática que en cada tema se aspira a conocer. Entonces, yo siempre digo, pueden recurrir a cualquier libro, pero necesariamente van a tener que ver dentro de ese detalle del programa que todos los temas estén comprendidos. No va a andar bien quien estudie solo la ley comentada, que muchos alumnos caen en la tentación de hacerlo, pero sí puede andar bien alguien que estudie con un libro y que por ahí haya 2 o 3 temas que no estén en ese libro y lo consulte en otro. La bibliografía especializada ya está en el programa y son aproximadamente 10 libros, algunos del propio Ricardo y de Eduardo, también está el libro de Richard, de Vítolo, etcétera, etcétera. Sí, los libros del jurado sería bueno que estén. Sí, están. Perdón, yo antes... De buena política, de buena práctica. Pero están por orden alfabético, no por orden de preferencia. Nosotros antes de cambiar el programa, pedimos los programas de las facultades más populosas de Argentina, de la UBA, de la UCA, de Córdoba, etcétera, no me quiero olvidar ninguna, y nosotros tomamos y vimos cuál era la bibliografía y cuáles eran los contenidos de otras facultades como para poder hacerlos que impacten también en nuestro programa. Bueno,
Yo no tengo absolutamente nada que preguntarle. Me pareció un tema que siempre lo tomé como un tema complejo, nunca mereció regulación legal, a lo mejor es utilizado por ciertos sectores de la abogacía que no, pero que no está destinado normalmente ni a la pequeña ni a la mediana empresa, pero tengo que reconocer realmente que este tema que se viene hablando, por lo menos desde que empezamos con Eduardo Fabié, a ir a los congresos, es un tema que tuvo su auge en la década del 70, del 80, y que no había congresos en los que tratar este tema. Pero tengo que reconocer que esta charla dada por Atlala me vuelve a refrescar esos conceptos y sinceramente ha abordado todos los problemas que presenta el complejo tema de la sindicación de acciones, y me hizo recordar mucho a Enrique Butti cuando siempre hablaba de los problemas que suscitaba esto. ¿Qué hace el accionista que vota, que está sindicado, pero que para él no se respete el interés social? Era una pregunta que él tenía sus propias ideas, pero creo que es sustancial, que el doctor Atlala lo ha aclarado con mucha sapiencia. Así que yo no tengo nada para preguntar. Gracias, Ricardo. Sí, fue bueno el aporte del derecho español en materia del cumplimiento forzado, porque realmente el gran tema es ese, ¿no? Además de la nulidad de asamblea por incumplimiento del pacto, si funciona o no, el cumplimiento forzado por el accionista. Bueno, a mí ese tema, una perlita, me pareció sumamente interesante. Les cuento que Edgardo López Herrera escribió y mucho con respecto al tema de la prevención del daño, y son temas donde se juntan el derecho societario con la teoría general del incumplimiento y la teoría general de la responsabilidad civil, porque la prevención del daño puede darnos soluciones que son sumamente interesantes con la moderna doctrina procesalista de la tutela anticipatoria. muy bien. Bueno, Sí, Martín. dejamos en libertad al doctor Abdala. Exactamente. Bueno, habiendo terminado tanto las pruebas oral como la entrevista, le agradecemos al doctor Abdala y está liberado, ya puede. Bueno, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Hasta luego, felicitaciones, doctor.